Día 1. La Iglesia. Cuando una iglesia permite que se exprese la presencia y la actividad de Dios, un mundo que observa será atraído hacia Él. Se debe enseñar a los miembros cómo caminar con Dios. Ellos necesitan saber cómo oír a Dios cuando Él habla. Deben ser capaces de identificar lo que Dios solo puede hacer. Durante mi primer año como pastor, dediqué un tiempo para saber lo que Dios había hecho antes que yo llegara. Después me llevó un tiempo para guiar a los miembros a una relación con Dios de manera que comprendieran qué es la Iglesia y cómo debe desarrollar su trabajo. En la Biblia, Dios le dio visión y capacitó a los líderes espirituales que Él llamó. La manera como ellos caminaron con Dios y fueron sensibles a lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo fue crucial. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 6. Tal vez una de las más grandes metas para el cristianismo en nuestros días es que las iglesias anden con Dios de tal modo que el mundo llegue a conocerlo por medio del testimonio de ellas. Cuando una iglesia permite que la presencia y la actividad de Dios se expresen, un mundo que observa será atraído a Él. ¿Cómo puede su iglesia llegar a ser esa clase de iglesia? Primero que nada deben comprender quiénes son en relación con Dios. 1. Una iglesia es una creación de Cristo. Él edifica su iglesia, Mateo 16, 18, por medio de líderes dirigidos por el Espíritu Santo, Efesios 4, 11 a 13, y coloca a los miembros según su voluntad, 1 Corintios 12, 18. Por lo tanto, los miembros deben respetar al pastor y a cada miembro que Dios ha colocado en su iglesia. 2. Una iglesia es un cuerpo vivo de Cristo, con muchos miembros, 1 Corintios 12, 27. No es un edificio, ni una organización. Es un grupo de personas integradas en un cuerpo vivo. 3. Una iglesia se relaciona en manera singular a Cristo como la cabeza, Efesios 1, 22, 4, 15 a 16. Todos los asuntos de esa iglesia deben ser colocados bajo su liderazgo y autoridad. 4. Cada miembro de una iglesia tiene una relación única con los demás miembros de ese cuerpo, Efesios 4, 11 a 16, 1 Corintios 12. Todos los miembros son interdependientes. Cada uno necesita del otro. 5. Una iglesia está en misión por Cristo en nuestro mundo, realizando el propósito redentor de Dios, Mateo 28, 18 a 20, 2 Corintios 5, 17 a 20. Somos colaboradores de Dios, 1 Corintios 3, 9. En cada una de las afirmaciones que siguen, una se centra en el hombre y la otra en Dios. Marque las que se centran en Dios. Resalte para responder, primera. Una iglesia eficaz se levanta mediante un fuerte liderazgo pastoral, la activa participación de los laicos y una buena organización. B. Cristo edifica su iglesia mediante el servicio de los miembros según la capacitación del poder del Espíritu Santo. Segunda, una iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo. Él es quien le da vida. B. Una iglesia es un grupo de personas que se han organizado eficazmente como una institución local. Tercera, el pastor es la cabeza de la iglesia. B. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuarta, cuando la iglesia se reúne, los miembros experimentan la presencia de Dios obrando en el cuerpo a través de la vida de los miembros. B. La asistencia a la iglesia es importante para demostrar respaldo y apoyo a la organización. Quinta, una iglesia debe observar donde Dios está obrando y unírsele en su misión redentora. B. Una iglesia fija metas dignas y alcanzables, y los miembros deben hacer su mejor esfuerzo por alcanzarlas. Las declaraciones centradas en Dios son 1b, segunda, 3b, cuarta y quinta. Dios obra por medio de las personas de la iglesia para realizar sus propósitos.
Muchas de las afirmaciones que se usan acerca de las iglesias indican que con frecuencia en nuestro trabajo religioso estamos más centrados en lo humano que en Dios. Damos a nuestra inteligencia y capacidad humana más crédito del debido. Dios es el que realmente tiene la gloria por el trabajo en su reino. Ser es más importante que hacer, al igual que los individuos. Las iglesias a menudo están más interesadas en lo que Dios quiere que hagan, que en lo que Dios quiere que sean. Pero ser la clase de pueblo que agrada a Dios es mucho más importante que hacer algo para Él. Sí, Dios quiere que la iglesia lo obedezca y haga lo que Él ordena. Sin embargo, Él no está interesado en una iglesia que viola sus mandamientos con tal de realizar una tarea. ¿Se puede imaginar cómo se sentirá Dios cuando una iglesia se divide con rencor, tan solo porque un grupo quiso hacer algo para Dios y otro grupo no estuvo de acuerdo? Marque la respuesta que en su opinión es correcta. Resalte para responder. 1. Dios quiere que una iglesia complete la tarea que le ha asignado, aunque resulte en una división entre los miembros. Sí, no. 2. Dios quiere que su pueblo sobre todo muestre amor. Sí, no. 3. Si la iglesia está haciendo la obra de Dios, no importa si utiliza medios dudosos o ilegales. Sí, no. Para algunas personas estas son preguntas difíciles. Con frecuencia piensan que la obra de Dios debe hacerse por cualquier medio que sea necesario. No vacilan en violar la voluntad escrita de Dios con tal de lograr algo que piensan que es su voluntad. Dios está interesado en que su pueblo sea santo, limpio y puro. Se interesa en la unidad de la iglesia, para que no haya desavenencia en el cuerpo. 1 Corintios 12, 25. Se interesa en que los miembros se amen mutuamente, porque por el amor el mundo conocerá que somos sus discípulos. Juan 13, 35. Dios es capaz de realizar su obra por medio de su pueblo, y lo hace en una manera consistente con todos sus mandamientos y su naturaleza. En todo el Nuevo Testamento Dios expresa algunos de sus deseos para la Iglesia. Téngalos presentes mientras estudiamos esta unidad. 1. Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. 2. Dios quiere que su pueblo muestre unidad. 3. Dios quiere que en su pueblo haya amor de unos por otros. Lea las porciones bíblicas e indique cuál de las afirmaciones anteriores se relaciona con cada una de ellas. Escriba su evaluación en la línea. Responda creando una nota A. Más ruego para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 20, 21, 23. B. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 1 Juan 3, 11, 18, 23. C. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. De haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lúminas en el mundo, asidos de la palabra de vida. Filipenses 2, 14, 16. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. ¿Cómo evaluaría usted la fidelidad de su iglesia a estos mandamientos?
¿Es su iglesia santa, pura, unida, llena de amor? Las respuestas son A, 2, B, 3, C, 1, D, 1, E, 2. Conocer y hacer la voluntad de Dios como iglesia. Mucho de lo que ya ha estudiado se aplica tanto a las iglesias como a los individuos. Por ejemplo, Dios siempre está obrando en y en torno a una iglesia. Dios busca una relación continua de amor real y personal con su iglesia. Dios invita a una iglesia a tomar parte en su obra. Cuando una iglesia ve a Dios obrando, esa es la invitación a unírsele en lo que Él está haciendo. Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Una iglesia enfrentará una crisis de fe cuando Dios la invita a tomar parte en una obra que solo Él puede realizar. Se requerirá fe y acción. Una iglesia tendrá que hacer grandes ajustes para poder unírsele a Dios en su obra. Una iglesia depende totalmente de Dios para realizar tareas de valor en el reino. Separada de Dios, una iglesia no puede hacer nada de valor para el reino. Al obedecer a Dios, una iglesia llegará a conocerlo al experimentar las cosas maravillosas que Él hará por medio de ella. La lista puede ser mayor. Sin embargo, hay una diferencia entre la manera en que una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios, y la manera en que llega a conocerla el individuo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo funciona como una unidad con muchos miembros. Todos los miembros son interdependientes, o sea que cada uno necesita al otro. Cada miembro tiene su función en el cuerpo, Gálatas 6, 1-5, y cada líder tiene la responsabilidad de ayudar a equipar a los miembros, Efesios 4, 11-13. El pastor es responsable por el cuerpo así como ante el cuerpo. Cada miembro necesita de los demás para conocer la voluntad de Dios. La iglesia funciona como un cuerpo, una unidad con muchos miembros participando. La parábola de la vía férrea suponga que el ojo le dijera a su cuerpo, caminemos por estos rieles. La vía está libre. No se ve ningún tren a la vista. De modo que usted empieza a caminar por la vía férrea. Entonces el oído le dice al cuerpo, oigo un silbato que se acerca. Su ojo arguye, no hay nada en la vía, hasta donde yo pueda ver. Sigamos caminando. De modo que su cuerpo obedece al ojo, y sigue avanzando. El oído dice, el silbato es más fuerte, el tren se acerca. Entonces los pies dicen, siento el estremecimiento de la tierra por un tren que se avecina. Mejor saquemos al cuerpo fuera de los rieles. Si este fuera su propio cuerpo físico, marque lo que haría, resalte para responder o 1. Saldría de la vía férrea lo más rápido posible. 2. Pediría una votación de todos los miembros, y la mayoría decidiría. 3. Procuraría ignorar el conflicto, esperando a que se acabe solo. 4. Confiaría en mi ojo y seguiría caminando porque mi ojo nunca me ha fallado. Tal vez parezca una cuestión ridícula. Dios les dio a nuestro cuerpo diferentes sentidos y partes. Cuando cada parte hace su trabajo, el cuerpo entero funciona como debiera. En nuestro cuerpo no tomamos votación para que triunfe la mayoría, ni ignoramos conflictos entre los sentidos, ni escogemos prestar atención a un sentido e ignorar a los demás. Vivir de esa manera sería muy peligroso. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esta funciona mejor cuando todos los miembros pueden compartir lo que perciben que Dios quiere que la iglesia sea y haga. Una iglesia tiene que escuchar el consejo completo de Dios a través de sus miembros. Luego puede proseguir con confianza y en unidad para hacer la voluntad de Dios.
Escriba un breve resumen acerca de la diferencia entre la manera en que una iglesia llega a conocer la voluntad de Dios y la manera en que lo hace el individuo. Responda creando una nota. ¿Tiene alguna pregunta acerca de cómo una iglesia conoce la voluntad de Dios? Responda creando una nota. El versículo asignado para memorizar esta semana recalca que la iglesia es un cuerpo. Escríbalo en el margen y empiece a memorizarlo. Repase también los demás versículos que ha memorizado. Responda creando una nota al versículo para memorizar esta semana. Cuando Dios quiere revelar su voluntad a una iglesia, empieza a hablarle a uno o más individuos. La tarea de ellos es testificar ante la iglesia lo que perciben que Dios les está diciendo. Otros miembros tal vez expresen lo que ellos perciben. Entonces, el cuerpo entero mira a Cristo, la cabeza de la iglesia, buscando dirección. Él guía a todos los miembros del cuerpo a comprender su voluntad en su totalidad. Tal vez tenga preguntas acerca de cómo practicar esto en su iglesia. Una iglesia de 50 miembros lo hará en forma distinta de la que tiene 5,000. El factor más importante no es el método, sino la relación con la persona de Cristo. Él es la cabeza de su iglesia y sabe cómo cada persona trabajaría en forma única con él para entender su voluntad. La iglesia de Jerusalén tenía más de 3,000 miembros y Cristo hizo su obra por medio de ellos. En Saskatoon, según Dios se movía y expresaba su voluntad a los miembros de la iglesia, yo los guiaba a compartir los unos con los otros. No podíamos ajustar nuestra vida a Dios si no sabíamos lo que Él nos estaba diciendo. Cuando la cabeza le hablaba a algún miembro, todos los demás teníamos que oír lo que Él le estaba diciendo a nuestra iglesia. A todos se les daba la oportunidad y se les animaba a compartir. A cada persona se le animaba a responder según Dios la guiaba. Esto ocurrió, no solo en la adoración, usualmente al finalizar el culto, sino también en las reuniones de oración, reuniones de comités, clases de la escuela dominical, estudios bíblicos en los hogares y conversaciones personales. Muchos llamaban a la oficina de la iglesia y compartían lo que Dios les había dicho durante su tiempo devocional. Otros más informaban lo que habían experimentado en sus trabajos o en la escuela. La iglesia entera llegó a darse cuenta, por experiencia y en forma práctica, de la presencia de Cristo en nuestro medio. ¿Cuáles serían algunas ocasiones en las cuales los miembros del cuerpo podrían compartir con otros lo que perciben que Dios quiere que su iglesia sea o haga? Incluya ideas del párrafo anterior o suyas propias. Responda creando una nota. ¿Tiene su iglesia un tiempo cuando los miembros comparten con la iglesia lo que perciben que Dios quiere que su iglesia sea o haga? Resalte para responder sí, no. Contar lo que Dios está haciendo en su vida puede ayudar a alguna otra persona a tener un encuentro significativo con Dios. Por ejemplo, cuando en alguno de nuestros cultos alguien quería hacer un compromiso importante con el Señor, se le daba la oportunidad de contarlo al cuerpo. Algunas veces ese testimonio animaba a otros a responder en una manera similar. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Discernir como un cuerpo resumen cuando una iglesia permite que la presencia y actividad de Dios se exprese, un mundo que observa se sentirá atraído a Él. Una iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, con muchos miembros. Una iglesia está en misión con Cristo en nuestro mundo, llevando a cabo el propósito redentor de Dios.
Dios quiere que su pueblo sea santo y puro. Dios quiere que su pueblo muestre unidad. Dios quiere que los creyentes se amen unos a otros. Ningún individuo puede conocer toda la voluntad de Dios para una iglesia local. Una iglesia necesita oír todo el consejo de Dios por medio de sus miembros. Al contar lo que